Muy buenos días o muy buenas tardes, queridos niños y niñas, papitos y mamitas del tercer grado Esperanza. Nuevamente desde Aprendo en Casa, hoy viernes 20 de agosto del 2021, día 5 de la semana que se termina. Nuevamente trabajaremos el día de hoy la competencia Gestiona responsablemente el espacio y el ambiente. ¿De qué tratará, niños? Veamos. La actividad de hoy es planificamos acciones para una cultura de prevención o el aprovechamiento de los fenómenos naturales. ¿Cuál es nuestra meta, queridos alumnos? Nuestra meta o propósito, plantear acciones de prevención. O sea, ¿qué hacer para evitar que un fenómeno natural pueda convertirse en un desastre? Continuamos. Dice acá la historia. Luis y Alicia conversaron con su abuelita. Ella les contó que hace unos años visitó a su hermana que vive en otra ciudad y durante su visita ocurrió una inundación. ¿Saben lo que es una inundación, verdad? Es cuando el río, ¿no?, sube su caudal y sale del cauce y se va a la ciudad, ¿verdad? Inunda toda la ciudad. Dice, había llovido todo el día y mi hermana estaba sorprendida porque esto no ocurre frecuentemente en su ciudad. Mientras dormíamos, sentimos un ruido que nos despertó. Bajamos a ver y ¡brown! Sonó. Encontramos que todo el primer piso estaba inundado y el agua subía y subía. ¡Qué terrible! ¡Oh, abuela, qué terrible! ¿Y qué hicieron? Subimos al techo de la casa. Miren esta noticia, dijo la abuelita. Abuela, tú sales en la foto. Sí, chicos, miren, aquí tengo varios recortes de noticias que salieron estos días en los periódicos. Y la abuela le mostró todos los recortes de periódico que habían salido. Les dijo, leamos las noticias y señala cuáles son las acciones que se pueden obtener de ellas. El periódico El Patriota dice, alerta, fuertes lluvias incrementan el caudal del río. El periódico Veritas dice, desastre, desborde del río por fuertes lluvias dejan viviendas inhabitables. El periódico Luz dice, familias rescatadas de la inundación se instalan en carpas en parques zonales. El diario Ojito dice, retiran basura acumulada que causó el desborde del río. Entonces vemos acá que se trata pues del caudal del río, ¿no? Todas hablan de distinta manera, lo dicen, pero nos están comunicando sobre el incremento de las lluvias y lo que ha ocasionado este fenómeno, ¿no? Entonces dice, ¿cuáles son las lecciones que puedes obtener de ellas? En el diario El Patriota, por ejemplo, podemos obtener que hay que estar en alerta cuando vienen fuertes lluvias. En el diario Verita podemos obtener de ellas una lección que dice, dejan viviendas inhabitables, que no se debe construir casas cerca de los ríos. En el otro artículo del periódico dice también que la inundación hizo que las familias no meditaran porque se han quedado sin casas y se instalan en parques zonales, ¿no?
por haber construido sus casas en lugares peligrosos. El otro también podemos obtener la lección que no hay que botar basura, pues no, porque si no se acumula y causó el desborde del río, nosotros mismos dañamos el planeta Tierra y lo convertimos en un desastre. Continuamos, queridos niños. Acá contesta la pregunta en tu cuaderno o en la hoja que has impreso. ¿Qué lecciones se pueden obtener de las situaciones expresadas en los titulares de estas noticias? Ya te lo dije. Puedes volver a escuchar el audio y lo acomodas de acuerdo a tus palabras. Importancia de la prevención. Abuela, aquí dice que esto ocurrió en el 2008. Han pasado muchos años, dice Alicia, y se ha repetido ese desastre. La abuela dice, felizmente, en esa ciudad, los pobladores y las autoridades aprendieron la lección y realizaron diversas acciones para prevenir y no verse afectados por las lluvias intensas que se producen cada cierto tiempo. Entonces, es muy importante la prevención. Continuamos, alumnitos. Dice, leamos el siguiente texto. ¿Qué será la cultura de prevención? Primero miremos qué es un desastre. Un desastre es un daño ocasionado por un fenómeno natural, sea huaico, lluvia, o puede ser acciones humanas como las explosiones, los incendios, o una combinación de ambos, como las lluvias abundantes y basura en el río, que genera una inundación y afectan terriblemente pues a las personas y pueden afectar la vida. Seguro has oído hablar de los desastres naturales. Esa expresión parece indicar que hay fenómenos que inevitablemente causarán desastres. Pero esto no es así, como ya has leído. Los fenómenos naturales no hacen daño por sí solos. Para que un fenómeno natural genere un desastre, se combina el fenómeno natural y la falta de prevención. ¿Correcto? Así si no practicamos simulacros en nuestras casas, entonces, y no sabemos en el momento de un terremoto, un sismo, dónde salimos corriendo, dónde nos ubicamos para salvarnos, entonces no hay ahí cultura de prevención. Entonces vamos a ir salir corriendo, nos ponemos en la sala, en medio de la sala y nos cae el techo, o de repente salimos a la escalera y se nos cae el techo de la casa o las ventanas. Tiene que haber una cultura de prevención. La prevención consiste, queridos alumnos y alumnas, en tomar medidas para evitar que, cuando ocurra un fenómeno natural potencialmente peligroso, se vean seriamente afectadas las personas, los animales, las tierras, las viviendas, etc. Entonces te vuelvo a repetir, la cultura de prevención consiste en tomar medidas para evitar que cuando ocurra un fenómeno natural se vean seriamente afectadas las tierras, los animales, las viviendas y las personas, etc. Continuamos, queridos alumnitos. La cultura de prevención en mi comunidad, ¿cómo debe ser? Lee las siguientes recomendaciones de acciones que podemos realizar para tomar adecuadas medidas de prevención en nuestra comunidad. Cultura de prevención. Primero, elaborar planes de prevención con nuestros vecinos o comunidad. Luego, elaborar un plan familiar para saber qué hacer en caso de que ocurra un fenómeno potencialmente peligroso. Otra, informarnos si hay instituciones que avisan
si ocurrirá un fenómeno natural y cuál será su intensidad. A ver si nos comunican por medio de la televisión, ¿no? Lo de ¿cómo se llama? De Defensa Civil comunica, ¿no? Si va a haber un desastre. Otra medida de prevención, informarnos de los planes que deben haber elaborado las autoridades de nuestra comunidad para hacer frente a estos fenómenos. Otra medida de prevención adecuada para nuestra comunidad es evitar acciones que acumulen el peligro. Por ejemplo, vivir en zonas peligrosas, o sea, en cerros muy altos, ¿no? Donde puede haber un huaico y se viene todo, o puede ser un terremoto y el cerro se derrumba a veces por el mismo movimiento. También como el camino del huaico o una zona de derrumbe. Por último, conocer cuáles son los fenómenos naturales potencialmente peligrosos que suceden en nuestra localidad. O sea, conocer aquí en Ventanilla cuáles son esos fenómenos que ocurren frecuentemente en nuestra localidad, ¿no? Los fenómenos naturales. Seguimos, alumnitos. La evidencia a presentar es que te invito a desarrollar el recurso 17 de Ciudadanía Activa, Emergencia, Solidaridad y Prevención. Y a partir de lo leído hasta el momento, ¿qué acciones podrías plantear para contribuir a desarrollar una cultura de prevención en tu familia y comunidad? Vas a enumerar acá 5 acciones de cultura de prevención tanto en la familia como en la comunidad. Luego, ¿te has preguntado qué fenómenos naturales podrían generar un desastre y qué sucede en tu comunidad? Elige un fenómeno natural que ocurre en tu comunidad. ¿Qué ocurre en tu comunidad? En Ventanilla. Ventanilla Alta, Angamos. ¿Qué ocurre? Todo esto es Ventanilla, ¿verdad? Seguimos. Ahora es hora de revisar tus aprendizajes. Los criterios a evaluar y las condiciones son: lo logré, lo estoy intentando o qué puedo hacer para mejorar. Lees los criterios y marcas según convenga. Continuamos. Queridos estudiantes, entonces te recuerdo que la evidencia es que te invito a desarrollar el recurso 17 de Ciudadanía Activa, Emergencias, Solidaridad y Prevención. A partir de lo leído hasta el momento, entonces, ¿qué acciones podrías plantear para contribuir a desarrollar una cultura de prevención en tu familia y comunidad? No te olvides, querido alumnito, alumnita, de colocar tus nombres y apellidos en la evidencia, el nombre de la actividad y la fecha. Recuerda ser siempre muy ordenados y responsables de presentar a las 5:30 de la tarde la evidencia. Te dejo acá un pensamiento que hace reflexionar. Lo vas a lograr. Lo que tú estás planteando lo vas a lograr. Trata de poco a poco irlo haciendo solo y que mamá revise al final. Con ilusión, esfuerzo, perseverancia, lo vas a lograr. No te rindas, querido alumno y alumna. Todo se puede lograr con paciencia, con perseverancia. Y desde Fe Alegría siempre te vamos a inculcar esto. Esfuerzo y perseverancia para lograr las metas. Se despide tu Miss Yolanda Esther Jomeque Guevara. Hasta el día lunes, si Dios lo permite. Hasta pronto, niños.